al matí de Catalunya Ràdio. El servei militar obligatori ja no existeix, però encara queden 7 joves empresonats per insubmissió. A més d'aquests casos, n'hi ha més de 4.000 que estan pendents de judici. El govern central s'ha mostrat disposat a estudiar l'eliminació en el Codi Penal dels delictes per negar-se a fer la mili a la prestació social substitutòria, però de moment veu com a única sortida l'indult. Una possibilitat que els afectats rebutgen. Les organitzacions que reuneixen els insubmisos reclamen una amnistia general i, a més, que se'ls indemnitzi. El jutge de Barcelona i membre de Jutges per la Democràcia, Santiago Vidal, deia ahir a Catalunya Ràdio que els joves empresonats haurien d'alliberar-los i, en alguns casos, també indemnitzar-los. Per parlar del tema, avui ens acompanyen a la nostra delegació de Madrid dos insubmisos empresonats al centre penitenciari militar d'Alcalá de Henares. Estan en tercer grau i això vol dir que han d'anar a la presó a dormir. Són Óscar Cervera i Alberto Estefanía. A tots dos, bon dia, buenos días. Hola, bon dia. Bon dia. Aquí a Barcelona també ens acompanya Mercè Codina, que és en representant del grup de suport de Javier Rodríguez, un insubmís empresonat. Bon dia. Bon dia. I també parlarem a través del telèfon amb Manuel Atencia, portaveu del Partit Popular a la Comissió de Defensa del Congrés dels Diputats, per si ens pot aclarir la proposta del seu partit. El tenim en línia. Senyor Atienza, buenos días. Buenos días. Doncs entrem en matèria, comencem parlant amb l'Òscar i l'Alberto perquè ens puguin explicar els seus casos concrets. En quina situació us trobeu? Pues jo ara mateix em trobo en tercer grau a la presó militar d'Alcalá de Henares, complint la meva condemna de 2 anys i 4 mesos de presó militar. ¿Tú ets l'Òscar? Sí, soc Òscar. Bueno, y yo que soy Alberto y que no hablo catalán, fui juzgado en el año 2000 y condenado a 2 años y 4 meses de condena. Luego pasé a cumplir la condena. He estado exactamente ahora 1 año y 2 meses de prisión, 8 de los cuales he estado en segundo grado y ahora ya estoy en tercer grado. I un cas diferent és el que ens explicarà Mercè Codina, representant del grup de suport a Javier Rodríguez. Quin és el cas del Javier? No, el Javier també té condemna militar, de 2 anys i 4 mesos també de presó militar, i ara mateix fa 2 mesos i mig, més o menys, que ha entrat en segon grau i està complint en segon grau a la presó militar de Alcalá de Henares també. Pregunta dirigida a tots tres. Què penseu de la vostra situació un cop s'ha acabat el servei militar obligatori? Bé, per a nosaltres no ha canviat res. O sigui, la nostra decisió d'incorporar-nos a la campanya d'insumissió, en aquest cas d'insumissió a les casernes, va estar motivada no per el nostre desig de no fer el servei militar, sinó de denunciar el militarisme, el procés de professionalització de les forces armades i el que allò significa per ser nosaltres de perjudici per a la societat. I en aquest sentit no tenim cap notícia de que la nostra situació vagi a cambiar. Alberto, según vuestra opinión, ¿cuál debería ser la salida a vuestra situación de cárcel? Bueno, como ha comentado Óscar, los motivos por los cuales nosotros entramos a prisión siguen siendo los mismos. Entonces nosotros valoramos el fin de la mili como un gran éxito social, un gran éxito antimilitarista, pero esto solo lo consideramos como un primer paso hacia el objetivo por el cual nosotros entramos a prisión, que es la desmilitarización social, es decir, construir un mundo donde las guerras, el gasto militar, los ejércitos no tengan cabida, ¿no? Entonces lo que hacemos es, valoramos el fin del servicio militar como un gran logro, pero es solo un primer paso y vamos a seguir trabajando hasta conseguir esta sociedad en paz, ¿no? Entonces hasta que eso no cambie, pues de alguna manera no han cambiado los motivos por los que entramos en prisión y creemos que, bueno, pues que esto tiene que seguir así de alguna forma, ¿no? En el caso de que la única salida sea el indulto, ¿pensáis seguir en la cárcel? Bé, nosaltres mai hem demanat un indult perquè pensem que no tenim cap problema en reconèixer que hem desertat de l'exèrcit, hem fet insubmissió i pensem que això no és cap delicte. I per tant no utilitzem aquesta via legal de l'indult i no l'hem demanat mai. O sigui que és algo que no depèn de nosaltres. Després aprofundirem amb la situació d'aquests joves, però ara voldríem preguntar al senyor Atencia, portavoz del Partido Popular en la Comisión de Defensa del Congreso. Señor Atencia, ha acabado el servicio militar obligatorio, pero aún hay jóvenes insumisos encarcelados. ¿No cree que esto es una situación incoherente? Bueno, es verdad que el servicio militar obligatorio, la mili, se ha acabado, y además conviene recordar que es un gran éxito social que solo ha sido posible cuando cambió la mayoría política en España a partir del 96 con un gobierno del Partido
amplio respaldo parlamentario, se acabó la mili. Pero no solo se acabó la mili, sino que al acabarse, que como consecuencia de establecerse la suspensión del servicio militar obligatorio y de la prestación social sustitutoria, había muchos jóvenes españoles que se negaban a la prestación de cualquiera de esos servicios, ya fuera el militar o una prestación social. Y también en la pasada legislatura, por impulso del Partido Popular, también de Convergencia y Unión y de Coalición Canaria, se modificó el Código Penal para que se rebajaran y tuvieran otras sanciones distintas los delitos de insumisión en sentido estricto. Y la realidad es que hoy ya no hay nadie en la cárcel con delitos de insumisión. Otra cosa bien distinta, y yo respeto mucho la posición de los tres intervinientes, es cuando nos encontramos ante otros tipos desde el punto de vista penal, que no son insumisión en el sentido de la negación a prestar servicio militar obligatorio o la prestación social, sino cuando hay otros delitos que pueden ser de carácter militar, como son el de excepción, que el que se acaba de hablar, o otro tipo, que en cualquier caso en el que se puede ser receptivo o por políticas que se pueden practicar de los gobiernos, de los propios juzgados, pero no estamos estrictamente ante un delito de negación a prestar un servicio militar o la prestación social sustitutoria. Nos encontramos en sentido estricto ante un señor que se incorporó a la mili y de pronto ha desertado. Se habla técnicamente de la insumisión sobrevenida. Este es un asunto más difícil y más complejo, pero en cualquier caso lo que siempre ha habido una posición muy receptiva por parte del gobierno del Partido Popular y del Partido Popular. Pero lo que es evidente es que frente al fin de la propia mili, la perspectiva del propio mili en los últimos años por el gobierno del Partido Popular y por el Partido Popular, con el respaldo de otros grupos, se ha rebajado la sanción penal que existía frente a las insumisiones, y de hecho se ha cambiado un código penal como era el del año 95, hecho por los socialistas, que establecía penas de prisión y privación de libertad, por tanto, para los insumisos, que han desaparecido con el código penal y de modificación del Partido Popular. Bien, es verdad que quedan situaciones de otro tipo, pero que creo que en cualquier caso, con el mayor respeto, insisto, a los intervinientes, están fuera de lo que nosotros entendemos que estaba de la insumisión, que es la negación de prestar un servicio. Cuando uno ya está incorporado a la mili, aunque haya desaparecido, pues a partir de ese momento está sometido a una legislación específica, que es el Código Penal Militar, y en función de eso, si se delinque o no se delinque, tiene unas sanciones, frente a las que se puede después actuar con toda benevolencia o con políticas de indulto o con políticas de otro tipo, pero evidentemente nos encontramos ante situaciones que yo entiendo que son diferentes. De seguida continuem parlant d'aquest tema, perquè ens interessa saber si el govern contempla la possibilitat de concedir indults, si la petició d'indemnitzacions pels afectats és una cosa que també reculli i contempli el Partit Popular, però ara hem de fer una pausa perquè arriben les 11, arriben les notícies, i després continuarem al matí de Catalunya Ràdio parlant d'aquesta situació dels insubmisos un cop desaparegut el servei militar obligatori. Són les 11. Seguim parlant de la situació dels insubmisos que estan empresonats un cop acabat el servei militar obligatori. Tornem a Madrid, on hi ha Òscar Cervera, Alberto Estefanía, tots dos insubmisos en tercer grau, dormen a la presó d'Alcalà, per preguntar-li a l'Alberto si en cas que l'única sortida fos l'indult, ells pensarien seguir a la presó. Bueno, antes yo sí que quería puntualizar un poco sobre la última intervención del representante de defensa, porque creo que hay una cosa que es muy importante dejar claro. El delito de insumisión como tal, con ese nombre, no existe en ningún código penal. De hecho, por ejemplo, por citar uno, el artículo 604 del Código Penal habla de la negativa a cumplir el servicio militar sin causa legal alguna. Por lo tanto, no podemos hablar jurídicamente de insumisos o no insumisos. La palabra insumisión es una palabra que inventa el Movimiento de Objeción de Conciencia, el MOC, para definir una campaña de desobediencia civil cuyo objetivo final es construir una sociedad sin ejércitos y sin guerras. Por lo tanto, quienes decimos quiénes son insumisos o quiénes no, le guste o no a este señor, pues somos nosotros, o le guste o no a Trillo, ¿no? Y realmente me parece escandaloso que un gobierno que se está gastando 6.300 millones de pesetas al día en gasto militar venga a decir si nosotros somos o no somos insumisos, cuando en sus códigos penales no aparece nada al respecto. Quiero decir que creo que es importante puntualizar esto, porque claro, o sea, no sé, me parece vergonzoso este tema, ¿no? Señora Atencia. Bueno, vamos a ver, yo me parece que estamos utilizando aquí el término de insumisión, un término político. Evidentemente, el Código Penal sanciona la negativa a cumplir el servicio militar obligatorio y también a cumplir la prestación social sustitutoria, y por supuesto que esa negativa y esa sanción viene como consecuencia de un mandato que establece la Constitución española, que guste o no guste, es la norma máxima que impera en nuestro país. Pero dentro
ese margen que establece la Constitución española, también la Constitución española establecía el servicio militar obligatorio y por tanto la prestación social en caso de objeción de conciencia como algo obligatorio en España, y por decisión política de las Cortes Generales, por impulso del gobierno de José María Aznar, guste o no guste, pues el servicio militar obligatorio se ha suspendido. La obligación no ha desaparecido porque la establece la Constitución, pero se ha suspendido su aplicación. Y atemperando la aplicación de todas estas normas, durante los años de gobierno del Partido Popular se han mejorado los mecanismos de objeción de conciencia, se ha rebajado las sanciones que se establecían, y hoy por hoy no hay ningún insumiso, entre comillas, de lo que los ciudadanos entendemos, los que se han negado a cumplir el servicio militar o la prestación social en sustitutoria, que esté en prisión. Otra cuestión son otros delitos de carácter del Código Penal Militar que se hayan podido cometer, y respecto a los que no se ha hecho ninguna modificación, ni está previsto hacer ninguna modificación, porque me parece muy legítimo que se defienda el fin de los ejércitos, la política contra todo lo militar, y por supuesto que yo desde el Partido Popular no voy a defender ni la guerra ni nada parecido, pero en un país avanzado y moderno las políticas de seguridad son inevitables, y nada más que hay que ver los acontecimientos internacionales, y nuestro país, que está en una política como todos nuestros socios occidentales de reducción del armamento y del gasto militar, tiene que plantear una política seria de defensa de lo que son nuestros intereses dentro de los principios democráticos y de libertad que nos movemos. Evidentemente cabe en España defender todas las posiciones, pero también en la realidad tenemos un marco constitucional en el que estamos, y en este momento la política que el Partido Popular lleva, con el respaldo de la gran mayoría de fuerzas parlamentarias, es de buscar soluciones a situaciones individuales que se han planteado en la aplicación de la normativa que hemos tenido. Se ha dado un gran paso en lo que significa el fin del servicio militar obligatorio, que ya no era mantenible, como ha dicho hace unos días Trillo, en la sociedad española, y hemos pasado a un ejército profesional que va a ser más reducido, que van a tener una dedicación de carácter profesional, y el resto del ciudadano tendremos la tranquilidad de que tenemos una fuerza que nos defiende. Habrá quien le guste o quien no le guste. A nosotros nos parece que es la política coherente, no solo en el marco de la Constitución que tenemos en España, sino en el marco de la posición que todos los países más avanzados del mundo mantienen. Gràcies pel senyor Atencia, Mercè Cortina volia fer alguna precisió. Bueno, yo quería hacerle la observación de que usted está hablando solamente de la fin del servicio militar, básicamente, entonces decirle un poco que el servicio militar ha acabado realmente, pero que la despesa militar se ha mantenido e incluso aumentado. En estos momentos 2,5 billones con B de pesetas al año se destinan a gasto militar, y el 54% del dinero destinado a investigación militar, es 3 veces superior a la investigación en sanidad. Y eso es una cosa que la gente habría que reflexionar un poco. Bueno, pues está bien, pero aquí hay una realidad. Los últimos años se ha producido, hay que ver las cosas con cierta perspectiva de tiempo. De los años 80 a la actualidad se ha producido una bajada muy importante del porcentaje del Producto Interior Bruto español que se gasta en gasto militar, pero en todo caso es que nosotros no somos partidarios de producir una reducción drástica, ni el Partido Popular ni el Partido Socialista, que todos los años pide incremento del gasto militar, defienda lo que defienda en Cataluña o en Madrid o en otro lado, que lo pide un incremento. Evidentemente se ha producido el fin del servicio militar obligatorio y se ha entrado en un proceso de profesionalización de las Fuerzas Armadas más reducidas, más profesionales y mejor dotadas, y lógicamente eso requiere un esfuerzo importante en investigación, en desarrollo, en innovación y en modernización de las Fuerzas Armadas, que se está llevando a cabo acorde con la posición que España tiene como país que pertenece a la Alianza Atlántica, que está en la Unión Europea y se está desarrollando un pilar de seguridad y defensa en la Unión Europea, y en esa política vamos a seguir. Me parece que es legítimo, insisto, en que haya personas que defiendan que hay que ir a la militarización absoluta. A mí como ciudadano me parecería muy bien que los ejércitos fueran más pequeños, pero estoy muy bien que en el mundo que estamos, en el contexto de riesgo que tenemos, y en la posición de defender nuestras propias libertades y nuestra propia posición económica que tenemos en el mundo. En ese sentido, España tiene que ser coherente con los principios que defiende y gastar la parte de nuestros recursos que estimamos oportunos. En ese sentido, es verdad que se dedica a investigación una parte importante, como hacen nuestros países que están en nuestro entorno, donde tienen una participación del Producto Interior Bruto, de su riqueza nacional, mucho mayor en lo que es gasto defensivo que España. España tendrá que mantener el nivel que tiene, porque en función de los compromisos que hemos asumido ante todo, y que tiene un amplio respaldo de las fuerzas políticas, parlamentarias y por tanto del conjunto de los españoles, tenemos que mantener ahora todo eso dentro de una política donde hay que ir a una mayor distensión, donde hay que ir a la eliminación del armamento nuclear, donde se han dado pasos muy importantes en los últimos años en lo que significan políticas de desminado, de control del armamento, donde nosotros como país
Partido Popular y el Gobierno de España, somos los que estamos los primeros en avanzar son políticas que desde el punto de vista de la sociedad y de muchas organizaciones no gubernamentales se lo está planteando, però dentro d'un context sensato de seguretat i defensa en un món modern en el que vivim. Per anar acabant, senyora Atencia, tornem a Madrid, Òscar, Alberto, i aquest, en qualsevol cas seria un debat per formular en termes més amplis, però de cara als joves aquests que encara continuen a la presó, Òscar i Alberto, quina creieu que hauria de ser la sortida que hauria de donar el govern? Perdó, jo volia fer una xicoteta puntualització al que ha dit el senyor Atienza. Sí, però molt breu perquè hauria d'acabar. Aquest any és el quinto any consecutiu que creixen els pressupostos de defensa en un 4,9%. O sigui que no és cert que s'estan reduint els pressupostos de les despeses de defensa, sinó per al contrari estan pujant i d'una manera molt significativa. Molt bé, sobre això ja hi hem entrat abans, i pel que fa a la situació dels presos? Nosaltres pensem que la nostra situació és una situació fonamentalment política i nosaltres no donem cap proposta al govern que és el que pense que té que actuar com considere de la manera més oportuna. Nosaltres mantenim la insubmissió com una estratègia de desobediència civil front al que significa el militarisme. Alberto? Sí, al final este proceso que hemos vivido en los 30 últimos años y que ha acabado ahora con la suspensión de la mili, que no ha sido gracias al PP ni mucho menos, sino gracias a todas las personas que hemos luchado por la desmilitarización social, que no podemos olvidar que ha habido 1,5 millones de objetores de conciencia y alrededor de 30.000 insumisos. Esto es un proceso que no acaba aquí, sino que continúa. Y además la sociedad está demostrando sus convicciones antimilitaristas, cómo está en contra del ejército y en contra del gasto militar, y si no, que me expliquen por qué el proceso de profesionalización del que también está hablando el representante de defensa, pues está haciendo aguas por todos los lados. O sea, en estos momentos, en la última convocatoria de plazas se han presentado solo 0,4 aspirantes por plaza ofertada. Si esto lo comparamos con cualquier otra oferta pública de empleo, pues es que nos entra la risa, ¿no? Y este señor todavía tiene la jeta, porque, perdóneme usted, pero es que no puedo entender que esto sea otra cosa de hablar de las labores de desminado en España. Mire, señor, la destrucción de minas españolas la hizo una empresa que se llama FAEX, Fabricaciones Extremeñas S.A., y la construcción de esas mismas minas las hizo Expal, que es Explosivos Alaveses S.A. Bien, pues estas dos empresas, las que fabricaban las minas y las que luego las destruyeron, eran de la Unión Española de Explosivos. O sea, las dos empresas pertenecían a la misma empresa holding de empresas. Y su presidente era el hoy ministro Josep Piqué. Es decir, un negocio redondo. Fabricamos las minas, luego las destruimos y además nos apuntamos el tanto social diciendo que estamos en contra de las guerras. Hombre, por favor. Alberto, fins aquí la teva exposició. Senyora Atencia, per acabar una mica el resum de la situació en què es poden trobar aquests nois a les presons. Sí, con mucha rapidez. En primer lugar, yo soy diputado del Partido Popular elegido por el pueblo de España, que representa Defensa, si representa a mi partido porque soy portavoz en la Comisión de Defensa. Es decir, que efectivamente los presupuestos de este año incluyen un incremento del 1,49% de los presupuestos en defensa en conjunto, no del Ministerio de Defensa. En sentido estricto, que en cualquier caso es todavía menor de lo que debemos crecer en el marco de lo que estamos en la Unión Europea y en la OTAN, y en cualquier caso creo que es coherente con la política global del gobierno. En segundo lugar, el fin del servicio militar obligatorio se ha producido por decisión e impulso del presidente de José María Aznar, que tiene un gran respaldo de la sociedad española, y yo entre ellos. Yo también hice política por defender el fin del servicio militar obligatorio, pero se hizo posible en un determinado momento con una mayoría concreta, con respaldo de todos, pero lo hicimos entre todos. Todavía el presidente de gobierno, Felipe González, que dice que fue un error acabar con la mili. Por lo tanto, yo me remito a ese dato. Y en último caso, decirle que en cuanto al desminado, había un acuerdo de que se tomó en Ottawa y España lo ha cumplido escrupulosamente. Lo demás me parece que son chistes de mal gusto. Y por último, para terminar, que en cuanto a las situaciones individuales que se produzcan como consecuencia de la insumisión, siempre nosotros somos partidarios de hacer soluciones individuales, pero en cualquier caso entendemos que el paso de gigante que se ha dado de tener un ejército de carácter profesional y el fin de la mili creo que es bueno para el conjunto de la sociedad española y bueno para los intereses generales de España. Òscar Cervera, Alberto Estefanía, Mercè Cortina, Manuel Atencia, moltes gràcies per haver acudit a aquesta crida de Catalunya Ràdio al voltant de debatre la situació d'aquests joves a la presó, al voltant de la insubmissió després d'haver acabat el servei militar obligatori, debat que ens ha portat més enllà de la situació personal d'aquests joves a debatre sobre el militarisme. Gràcies a tots.